Ya. Buenas noches, doctora, compañeros. Vamos a empezar con el simultáneo que trata acerca de las enfermedades endocrinas en pediatría. Siguiente, por favor. Ya primero hablaremos de la hiperplasia suprarrenal congénita. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. La hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva que va a implicar un fallo en la esteroidogénesis suprarrenal, es decir, está causada por la alteración de alguno de los genes que codifican las enzimas que intervienen en la biosíntesis del cortisol. Y bueno, es una enfermedad autosómica recesiva porque, como sabemos, para que se produzca el déficit de esta actividad enzimática, ambos alelos deben estar alterados. Este déficit de cortisol va a ocasionar un aumento compensador de los niveles de la ACTH y esto va a dar lugar a la hiperplasia de la suprarrenal y también al aumento de los esteroides sintetizados previos al bloqueo enzimático. Su causa más frecuente en el 95% de los casos es el déficit de la 21-hidroxilasa, donde existe una mutación del gen CYP21 que está localizado en cromosoma 6. Entonces, este produce un bloqueo del paso de la 17-hidroxiprogesterona a 11-deoxicortisol y de progesterona a DOCA. Entonces, para diagnosticarlo, se va a solicitar, ¿no?, la 17-hidroxiprogesterona, que va a estar aumentada, mayor a 10 nanogramos por mililitro, esto de forma basal, pero en las formas no clásicas puede ser necesario que haya un estímulo de la ACTH intravenosa. Ahora, la mutación va a determinar el grado de la alteración funcional enzimática y con esto va a determinar también la forma de la presentación clínica. O sea, si es que el defecto genético es leve, va a dar lugar a la forma no clásica, donde hay actividad enzimática entre un 20 a 60% y no hay un déficit de cortisol. Mientras, por otro lado, vemos las mutaciones más graves que nos van a dar lugar a una forma virilizante simple, donde la funcionabilidad de la enzima es del 1 al 2%. Y bueno, también la forma clásica, que hay una ausencia total de la función de la enzima y la presencia de déficit de cortisol y aldosterona. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora las formas de presentación clínica. Primero vemos el déficit clásico de la 21-hidroxilasa, que vamos a ver tres formas. Primero, la forma clásica perdesal, que afecta a uno afecta a uno de 5.000 a 16.000 recién nacidos, y en estos va a existir una inactividad total de la enzima 21-hidroxilasa, por lo que se produce un déficit de glucocorticoides y mineralocorticoides, que se va a manifestar como una crisis adrenal primaria en el recién nacido. También va a existir un aumento de la síntesis de andrógenos suprarrenales debido a la hiperplasia suprarrenal, y esto va a dar lugar a la presencia de genitales ambiguos, o sea, virilización, en las niñas con sexo cromosómico 46XX. Por otro lado, vemos la forma virilizante simple, que en esta, la hiperplasia de la suprarrenal va a compensar el déficit de cortisol y aldosterona, y no se van a producir manifestaciones clínicas de insuficiencia suprarrenal. Em, por último, vemos la forma no clásica, que la presenta el 0.2% de la población caucásica y se manifiesta en la mujer adulta, joven o durante la pubertad. Y bueno, más adelante van a hablar de la clínica en sí, de estas formas, de la presentación clásica. Siguiente, por favor. Ahora continuamos con el déficit de la 11-hidroxilasa, que es la segunda forma más frecuente de esta hiperplasia suprarrenal congénita y representa el 3 al 5% de estas. El estatus hormonal, vemos el cortisol disminuido, el aumento de la desoxicorticosterona, en DOCA, y está disminuida la aldosterona. Y bueno, esto es secundario al aumento de la retención salina que va a ocasionar el exceso de DOCA. El grado de virilización es similar al déficit de la 21-hidroxilasa. Hay genitales internos y gónadas normales. La característica clínica diferencial es que produce hipertensión por el aumento de DOCA, que es un precursor de la aldosterona con un potente efecto de retención salina. Y el principal esteroide sintetizado es el 11-desoxicortisol y DOCA.
Por otro lado, vemos el déficit de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es una forma muy poco frecuente. El estatus hormonal afecta a la síntesis de todos los esteroides, o sea, los corticoides, mineralocorticoides y también a los andrógenos, tanto a nivel suprarrenal como gonadal. Hay déficit de cortisol y de aldosterona, y la síntesis de andrógenos se detiene en la dehidroepiandrosterona, DHEA, que es un andrógeno débil. En la forma clásica se presenta de una manera muy grave, con insuficiencia suprarrenal y pérdida salina, y los niños con sexo genético masculino presentan una insuficiente virilización por defecto de la síntesis de la testosterona. Y en las mujeres se describe la presencia de una moderada virilización intraútero por acúmulo de esta DHEA. Eh, Esa también es la segunda causa más frecuente de síndrome pierdesal, y pueden existir formas de comienzo tardío que cursan con virilización y trastornos menstruales, y en el caso de los varones pueden presentar ginecomastia. Ahora, el principal esteroide sintetizado es de DHA. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con la forma más frecuente de presentación de la hiperplasia suprarrenal congénita, que vendría a ser el déficit clásico de la 21-hidroxilasa. En esta vamos a tener dos formas clínicas, la clásica y la no clásica. En la clásica vamos a dividirlas en las que pierden sal y también las virilizantes simples o compensadas. En la forma clásica con pérdida salina, vamos a encontrar que va a haber una crisis hipovolémica con hiponatremia, hiperpotasemia, hipoglucemia, acidosis metabólica y también hipotensión al nacimiento, así pudiendo provocar hasta shock o muerte. En las niñas, los genitales van a ser ambiguos, es decir, va a haber virilización, va a haber hipertrofia de clítoris, fusión del labio excretal, virilización de la uretra, y los genitales internos son femeninos, con involución de los conductos de Wolff, y las gónadas van a estar normales. Sin embargo, si es que esto no se trata, entonces las mujeres van a crecer rápidamente durante su primer año de vida. Van a sufrir también una virilización progresiva y un cierre epifisiario precoz que ocasionaría de que esta niña tenga una talla baja. En cuanto a los varones, los genitales van a ser normales al nacimiento, aunque también puede verse macrogenitosomía e hiperpigmentación escrotal por el exceso de la ACTH. Y bueno, en este caso se tiene que realizar un diagnóstico diferencial con estenosis pilórica, donde también podría encontrarse hipopotasemia y alcalosis metabólica. Luego la segunda forma, la clásica virilizante simple o compensada. En esta las niñas van a tener genitales ambiguos, como en la forma clásica, y en esta va a ser la causa más frecuente de pseudohermafroditismo femenino, que vendría a ser la causa más frecuente de genitales ambiguos al nacimiento. En cambio, en los niños, no suele diagnosticarse hasta los 2 o 3 años, cuando se va a ver que van a presentar un crecimiento acelerado, maduración de genitales externos, cambio de voz y caracteres sexuales secundarios. Es decir, hay una pseudopubertad precoz, y también si es que no se trata, entonces también podría haber a futuro una talla baja por el cierre epifisiario. Al lado derecho podemos ver algunas imágenes donde están los estadios de Prader, donde nos van a mostrar el grado de virilización. Y abajo podemos ver una hipertrofia del clítoris y también fusión de los labios menores, es decir, es un grado 2 de Prader. Y la tercera forma clínica, que vendría a ser la no clásica, y en esta va a haber pubarquia precoz, hiperandrogenismo, con un crecimiento acelerado, también oligomenorrea y subfertilidad, acné, hirsutismo. Y en esta tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome de ovario poliquístico. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico de este déficit clásico de la 21-hidroxilasa, vemos primero que va a haber un aumento en la 17-hidroxiprogesterona en plasma,
Y esto se va a realizar mediante un screening neonatal a las 48 horas mediante la 17-hidroxiprogesterona. Entonces, si es que este es positivo, se procede a realizar un test genético. Y sin embargo, en las formas que no son clásicas, podría no detectarse el aumento de esta al screening. Después, si es que aunque se haya hecho este 17-hidroxiprogesterona en plasma, si aún es dudoso, entonces se tendría que hacer un estímulo con ACTH intravenoso. Y si es que se produce un aumento de la 17-hidroxiprogesterona, si este estímulo aumenta mayor a 10 nanogramos por mililitro, entonces se procede a realizar también un estudio genético. Y bueno, esto es importante, el estudio genético para confirmar, y también es obligatorio para dar a la pareja un consejo genético, ya que se ha visto que la prevalencia de mutaciones graves en la población general es muy elevada, siendo 1/60. Siguiente, por favor. Y ya para el tratamiento se usarían glucocorticoides como la hidrocortisona o dexametasona, con las mismas precauciones que en una insuficiencia suprarrenal. Si es que hay pérdida salina, entonces también se le va a tener que dar mineralocorticoides. Y ya en el embarazo se debe de administrar dexametasona a la madre hasta confirmar de que el feto es varón. Entonces, si es que se confirma que el feto es varón, entonces ya se retira el tratamiento. Sin embargo, si es que es niña, se debe mantener este tratamiento para evitar la virilización fetal por exceso de andrógenos, ya que la administración de estos glucocorticoides exógenos va a hacer que se suprima la producción de ACTH fetal, y esto va a disminuir el estímulo en las suprarrenales y también la producción de andrógeno. Al lado podemos ver un cuadro resumen sobre el tratamiento, y abajo vemos el diagnóstico diferencial, sobre todo con un carcinoma suprarrenal productor de andrógenos, que suele ser de gran tamaño. También se va a encontrar que hay nivel alto de DHA, y en orina de la 17 cetoesteroides. También se tiene que diferenciar con tumores ováricos virilizantes que tienen valores normales de DHA, pero va a tener niveles altos de testosterona. En este tumor más frecuente que se encuentra es el adenoblastoma, que produciría virilización también. Y también diferenciar del síndrome de ovario poliquístico, de las formas no clásicas. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver el hipotiroidismo. Bueno, vamos a clasificarlo en hipotiroidismo congénito e hipotiroidismo adquirido. Primero, el hipotiroidismo congénito es la endocrinopatía neonatal más frecuente de la infancia y la causa de discapacidad intelectual prevenible más común en todo el mundo. Esta es la deficiencia de hormonas tiroideas presentes al momento del nacimiento, y por lo general no presentan signos o síntomas muy notorios en el momento de este mismo, pero el pronóstico neurológico va a depender del inicio oportuno y correcto del tratamiento con el que se aborde esta patología. De ahí es la importancia de un diagnóstico temprano mediante un tamiz neonatal. En cuanto a la etiología del hipotiroidismo congénito, aquí vamos a ver que la principal causa de este es la deficiencia de yodo. En las regiones con suficiencia de yodo, la mayoría de los casos de hipotiroidismo congénito son esporádicos. Y de estos, a su vez, la mayoría son por digenesia tiroidea, es decir, alteraciones de morfogénesis de las tiroides. En solo un porcentaje de los casos, de estos casos hay una agregación familiar. Primero tenemos lo que es el hipotiroidismo congénito primario permanente. Aquí vamos a ver que el esporádico, que es debido a anormalidades en el desarrollo o migración de las glándulas tiroideas. Aquí vemos lo que es la digenesia tiroidea en un porcentaje de 85 y 80 casos.
Luego, aquí mismo vamos a clasificar a los hereditarios, donde primero vamos a tener a las disgenesias familiares, que representan un porcentaje muy bajo. Sin embargo, en el futuro ese porcentaje puede incrementarse con base en identificar un mayor número de mutaciones que van a afectar la embriogénesis y la migración y diferenciación y crecimiento. Luego tenemos las dishormogénesis por defectos genéticos en la síntesis de hormonas tiroideas que se presentan entre un porcentaje un tanto más elevado, un 15 a un 20 de los casos de hipotiroidismo congénito. La mayoría son heredados en forma autosómica recesiva. Y aquí vamos a hablar de otras formas hereditarias que son por insensibilidad parcial de la TH. Aquí podemos clasificar dos grupos, las localizadas a nivel de la membrana celular, como el síndrome de Allan-Gerdon-Dudley, caracterizado por la deficiencia intraneuronal de T3, así como por mutaciones en el MCT8, que va a condicionar alteraciones de la mielinización del sistema nervioso central. Luego, otra clasificación del hipotiroidismo congénito, vamos a tener el hipotiroidismo congénito central permanente. Este se encuentra aislado, afecta de 1 a 16.000 recién nacidos y se caracteriza por la deficiencia de la hormona liberadora de la tiroidea o tirotropina, o como parte de la llamada deficiencia hormonal hipoficiaria combinada. Aquí vamos a clasificar en hipotiroxinemia transitoria, donde va a haber un riesgo relativo de disfunción tiroidea transitoria en 12 veces más alto en prematuros que cuando se presenta hipotirotropinemia o hipotiroxinemia transitoria. En segundo punto tenemos esta hipertirotiroidemia transitoria, que es más común en recién nacidos pretérmino, en hijos de madres que recibieron tiamazol durante el embarazo por hipertiroidismo o en hijos de mujeres con hipotiroidismo por paso transplacentario. Y finalmente tenemos al hipotiroidismo primario transitorio, donde los recién nacidos, hijos de madres con hipotiroidismo primario autoinmune, pueden evidenciar este hipotiroidismo primario transitorio, que va a ser una causa del paso transplacentario de anticuerpos bloqueadores del receptor TSH. Luego, en cuanto a la etiología del hipotiroidismo adquirido, acá se puede originar por múltiples causas, entre las cuales se va a destacar los procesos autoinmunes, como la ablación y la irradiación, la deficiencia de yodo o el consumo de ciertos medicamentos. El hipotiroidismo, perdón, acá vamos a clasificar al hipotiroidismo adquirido, donde lo vamos a poner en dos, ¿no? Hipotiroidismo primario y el hipotiroidismo hipotálamo hipoficiario, que es el central. En el primario vamos a ver lo que es el déficit de yodo, una tiroiditis, que puede ser una crónica autoinmune, que va a estar aislada o asociada a otras patologías autoinmunes, tales como la diabetes mellitus, síndromes poliglandulares u otros síndromes como el síndrome de Down, de Turner o Williams. También tenemos en estas tiroiditis una presentación aguda, una subaguda o la enfermedad de Kerbein y finalmente la crónica o leñosa o de Riedel. También en el hipotiroidismo primario vamos a ver enfermedades infiltrativas con compromiso de histiocytosis, amiloidosis y cistonosis. También vamos a ver la exploración a agentes que deprimen la función tiroidea, como alimentos, teniendo como ejemplo aquí la col, la soya y la mandioca. Y también fármacos como los antitiroideos, compuestos de yodo, lino, perclorato y tiocianato. Vamos a destacar la ablación iatrogénica del tiroides tras una cirugía, radioterapia, yodo radioactivo, así como enfermedades mitocondriales, un hemangioma, un hipotiroidismo congénito de manifestación tardía.
Y aquí en esta etiología tenemos una segunda clasificación, donde vamos a ver el hipotiroidismo hipotálamo hipoficiario central, que puede ser a consecuencia de una cirugía, traumatismo o radioterapia en el área hipotálamo hipoficiaria, tumores hipoficiarios, tumores cerebrales con afectación hipoficiaria. Bien, vamos a ver el hipotiroidismo congénito, los signos y síntomas que se presentan en este. Principalmente el 95% son asintomáticos y el otro 5% se encuentra, se podría decir, al momento del nacimiento con un 5% de presentación y signos y síntomas muy bajos. Estos se hacen evidentes recién durante el transcurso de los primeros meses de vida. Y destacar aquí en el caso del periodo neonatal, una macroglosia, la letargia, el llanto ronco, problemas de succión, que van a venir acompañados de problemas de alimentación, estreñimiento, facies mixedematosas, fontanelas grandes, piel seca, hipotonía, ictericia prolongada y una hernia umbilical. Luego, en signos y síntomas de un hipotiroidismo adquirido, vamos a tener trastornos de crecimiento y desarrollo físico. Acá se va a ver una velocidad de crecimiento muy baja, una talla baja, segmento superior e inferior aumentado, retraso variable de la edad ósea y una dentición retardada. Luego, la alteración en el desarrollo puberal, una pubertad retrasada o también adelantada y trastornos menstruales. En alteraciones neuropsicológicas vamos a tener un retraso mental, solo en hipotiroidismo congénito no tratado precozmente, así también como una somnolencia, bajo rendimiento escolar, depresión, hipotonía. En cuanto a alteraciones cutáneas o de pelo, destacarlo una piel seca, fría, pálida, engrosada y carotinémica, así también como edema de manos, cara, párpados y región pretibial, enrojecimiento malar, pelo ralo y quebradizo. En cuanto a las alteraciones digestivas y nutritivas, va a haber anorexia, estreñimiento, ascitis y también sobrepeso. Alteraciones cardiorrespiratorias, va a haber una bradipnia y braquicardia, una reducción de la capacidad de ventilación, hipotensión arterial. Y otros síntomas que pueden acompañar pueden ser aumento de tamaño de la hipófisis y silla turca, intolerancia al frío, galactorrea, anemia y bocio en caso de hipotiroidismo por dishormonogénesis. Bien, eso sería todo por mi parte. Bien, ahora vamos a continuar con lo que sería el diagnóstico y empezaremos con lo que sería el hipotiroidismo congénito neonatal. Bien, en el periodo neonatal en sí la clínica puede pasar desapercibida y afortunadamente son diagnosticados gracias al cribado neonatal. Para los recién nacidos se puede calcular el índice clínico de Letarte, que vamos a ver en la tabla del lado izquierdo, que se va a considerar sugestivo de hipotiroidismo cuando alcanza una puntuación superior a 4, ¿no? Cuando hay una clínica de estreñimiento, actividad hernia umbilical, problemas de alimentación, macroglosia, piel moteada, piel seca, fontanera posterior mayor a 5 centímetros y fase típica. Y cada uno de estos tiene su puntaje. Y mayor a 4 ya nos estaría indicando sospecha de un hipotiroidismo congénito. Pero es importante realizar el respectivo tamizaje neonatal, lo que sería el papel filtro, ¿no? Con la obtención de lo que vemos en la imagen, es sangre obtenida del talón del bebé y bueno, la muestra obtenida en papel filtro debe ser recolectada después de las primeras 24 horas de vida. Idealmente, si la detección es positiva, se requiere confirmación mediante pruebas de funcionalidad tiroidea, como determinación de tiroxina sérica y lo que sería el T4 libre y la hormona tiroideo estimulante o tirotropina TSH. Ambas pruebas deben ser recolectadas después de las primeras 48 horas de vida para evitar obtener valores fisiológicos elevados de TSH o T4 libre, debido al incremento fisiológico esperado después del nacimiento.
La T4 libre es una mejor medida de la función tiroidea que la T4 total en estos pacientes porque los niveles de proteína de unión a las tiroides afectan los niveles de T4 total. En lo que sería el hipotiroidismo congénito grave, aun cuando se lo trate rápidamente, puede causar aún así problemas de desarrollo sutiles e hipoacusia neurosensorial. Y esta hipoacusia puede ser tan leve que a veces pasa inadvertida en los estudios de detección iniciales, pero aún así puede interferir con la adquisición del lenguaje y se recomienda una reevaluación después de la lactancia para detectar esta hipoacusia sutil. Cuando se diagnostica el hipotiroidismo congénito, se puede hacer exploración también con radionúclidos como el tecnesio 99M o el yodo 123, o también podemos utilizar una ecografía para poder evaluar el tamaño y la ubicación de la glándula tiroides y por lo tanto ayudar a distinguir una anormalidad estructural, es decir, podría ser una disgenesia tiroidea, y también anormalidades transitorias. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para el hipotiroidismo adquirido, pues los niños generalmente son eutiroideos, pero pueden experimentar también ciertos grados de bocio. Y esto, más los síntomas que ya explicaron, nos podría hacer sospechar de un hipotiroidismo adquirido. En los niños mayores y adolescentes con sospecha de hipotiroidismo vamos a encontrar la TSH elevada y la T4 libre baja, ¿no? O normal. Eso a través de las pruebas de funcionalidad tiroidea. Pero también podemos medir los anticuerpos antitiroideos que son contra la peroxidasa tiroidea y la tiroglobulina y debe medirse para evaluar la tiroiditis autoinmune, ¿no? La de Hashimoto. Y también podemos utilizar, bueno, aunque la ecografía en sí no es necesaria para establecer el diagnóstico de tiroiditis autoinmune y debe restringirse a aquellos niños con asimetría de la glándula tiroides o que tengan nódulos tiroideos palpables. Y el otro tipo de tiroidismo adquirido, el hipotiroidismo central, se va a manifestar con un patrón de T4 libre bajo y niveles de TSH no elevados, ¿no? Normales. Y los niños con hipotiroidismo central confirmado deben someterse a una resonancia magnética del cerebro y la hipófisis para poder descartar lesiones del sistema nervioso central. Eso sería todo de mi parte. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora hablaremos del tratamiento del hipotiroidismo. Este tratamiento se basa con la hormona tiroidea, con la L-levotiroxina, para evitar que haya un mal desarrollo motor e intelectual del paciente neonato, si fuera congénita la enfermedad. Entonces, ¿cuándo tratar? La mayoría de casos de hipotiroidismo se trata. Sin embargo, si el nivel de la TSH inicial es menor a 40 miliunidades por litro, una base orgánica no está establecida y se cree que la enfermedad podría ser transitoria, como ya hemos visto en las causas o en la etiología de este hipotiroidismo. Entonces, al creer que es transitoria este hipotiroidismo, los médicos pueden hacer que se interrumpa el tratamiento, pero a una edad de 3 años. En este momento no hay ningún peligro para el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces se miden los niveles de la TSH. Si esta TSH está elevada y se mantiene así por 6 semanas sin tratamiento y la T4 libre o la T4 es baja, entonces se confirma que no es un hipotiroidismo transitorio, sino es un hipotiroidismo congénito permanente, entonces el tratamiento debe reiniciarse. En cuanto a la deficiencia de la globulina de unión antiroxina, es detectada por pruebas que se basan en la determinación de la T4 total en suero. Entonces estos pacientes no requieren tratamiento porque usualmente los niveles de T4 libre y TSH van a ser normales en estos pacientes. Entonces se les considera eutiroideos y no merecen tratamiento. En cuanto a niños mayores que tienen solo ligeras elevaciones de la TSH, menor a 10 miliunidades litro, y niveles normales de T4 o T4 libre,
se considera que experimentan hipotiroidismo subclínico en forma independiente de la presencia de autoanticuerpos tiroideos. Entonces, estos niños no necesitan reemplazo de hormonas tiroideas, a menos que en el curso, en la evolución, desarrollen síntomas de hipotiroidismo o que desarrollen bocio o que laboratorialmente aumenten los niveles de la TSH. La siguiente, por favor. En cuanto a los regímenes terapéuticos, comenzando con el hipotiroidismo congénito. Este debe iniciarse de inmediato, el tratamiento es con la L-tiroxina, en dosis de 10 a 15 microgramos kilo por vía oral una vez al día, y se controla de forma estricta. Esta dosificación pretende que rápidamente, dentro de 2 semanas, se lleve a los niveles de T4 en suero a nivel medio o superior del rango normal para la edad. Básicamente en suero debe haber una concentración de 10 a 15 microgramos de decilitro y rápidamente, dentro de 4 semanas, deben reducirse los niveles de TSH. En cuanto al hipotiroidismo adquirido, el tratamiento también es con la L-tiroxina, pero aquí ya no nos vamos a basar en los kilogramos, sino nos basamos en la superficie corporal del niño. Entonces la dosis vendría a ser 100 microgramos por metro cuadrado por vía oral una vez al día. Pero si queremos utilizar el peso, tenemos que utilizar no solamente el peso, sino también la edad. Entonces, para estos casos, en pacientes que tienen 1 a 3 años, para este rango de edad se les da 4 a 6 microgramos por kilo vía oral una vez al día. Para pacientes de 3 a 10 años, 3 a 5 microgramos kilo vía oral una vez al día. Para pacientes de 10 a 16 años, 2 a 4 microgramos kilo una vez al día vía oral. Y desde 17 años para adelante se les da una dosis de 1.6 microgramos kilo también por vía oral una vez al día. Hay que recordar que se debe mantener las concentraciones séricas de T4 y TSH dentro de los límites normales para la edad. Hay que reconocer cuáles son los niveles de T4 y TSH según la edad. Y además el reemplazo tiroideo se debe dar solo como un comprimido, que puede ser aplastado o puede ser convertido en pasta para los lactantes. Y además no se debe administrar la L-tiroxina simultáneamente con fórmulas de soya o suplementos de hierro o calcio, pues estos disminuyen la absorción de la hormona tiroidea. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, en cuanto al control, los niños se controlan con mayor frecuencia durante los primeros años de vida, por ejemplo, de cada 1 a 2 meses durante los primeros 6 meses. Luego, durante los 6 meses a 3 años, se controla cada 3 a 4 meses. Y cada 6 a 12 meses cuando el paciente ya tiene 3 años o más, hasta finalizar el crecimiento. Los niños mayores pueden ser controlados con mayor frecuencia si existen dudas acerca de la adherencia. Después de un ajuste de la dosis en niños mayores, se miden los niveles de TSH y T4 en 6 a 8 semanas. La siguiente, por favor. Respecto al hipertiroidismo, siguiente, por favor. Esta va a ser la enfermedad de Graves, va a ser la causa más frecuente en la presentación del hipertiroidismo en los niños. Siguiente, por favor. Esta se va a presentar aproximadamente en alrededor de 0,02% de los niños, 1 cada 5.000, y es la causa más frecuente de este hipertiroidismo. Aproximadamente
Solo el 5% en sí de los pacientes con esta enfermedad van a ser menores de 15 años. Esta enfermedad va a tener un pico de incidencia alrededor de los 11 a los 15 años de edad y va a ser 5 veces más frecuente en las mujeres. Respecto a los antecedentes, se dice que muchos niños con enfermedad de Graves tienen antecedentes familiares de patologías tiroideas autoinmunes. Así también se describe frecuentemente que esta enfermedad pues también se ve entre las 6 semanas y los 2 años en niños incluso nacidos con madres que no tengan antecedentes de hipertiroidismo. Etiológicamente, nos vamos a referir a la enfermedad de Graves, pues es un trastorno autoinmune que va a dar lugar a la producción de anticuerpos estimulantes del receptor de tirotropina. Este receptor pues se liga a un receptor también de esta acoplada proteína, un aumento de una hormonogénesis tiroidea y un crecimiento difuso de la glándula. Vemos que en esta enfermedad pues se va a ver un aumento predominantemente del tamaño del timo. Puede también presentarse esplenomegalia, adenopatías, linfocitosis periférica, infiltración de la glándula tiroides, tejidos retroorbitarios con linfocitos y células plasmáticas, linfocitosis periférica, glándulas tiroideas, y estas van a tener una presencia predominantemente de las células CD4 y también en algunas áreas con menor densidad de las células predominantes van a ser las CD8. En este caso, el porcentaje de linfocitos B pues, activados van a infiltrar la tiroides y es más alto que se ve en la sangre periférica. Esta enfermedad también pues, va a estar relacionada con un gen, el gen HLA-D3, y vemos otros trastornos también asociados con este hipertiroidismo, la diabetes mellitus de tipo 1, la enfermedad de Addison, el vitiligo, la psoriasis, la trisomía 21, así como síndrome de Turner, una anemia perniciosa, alopecia areata, mastenia grave, y reumatoidea. No se te escucha. Etcétera. No me estaba cambiando la diapositiva. Bien, Ah, respecto a las manifestaciones clínicas, la evolución clínica de la enfermedad de Graves va a ser bastante variable y suele tardar más tiempo en remitir que en los adultos. Estos síntomas se van a desarrollar de una forma progresiva. Entre el inicio y el posible diagnóstico de esta enfermedad va a ser de aproximadamente 6 a 12 meses. E incluso puede ser pues, más largo debido a que los síntomas se suelen confundir con los cambios prepuberales en los niños que sufren en la adolescencia. Bien, entre las principales manifestaciones clínicas que se pueden presentar respecto a las manifestaciones constitucionales, una pérdida de peso. En neuromusculares vamos a ver que puede haber presencia de temblor en extremidades, la hiperactividad, la hiperreflexia, la debilidad de cintura pélvica y escapular. Puede haber también presencia de taquicardia o hipertensión sistólica. Pulmonar puede ser la presencia de taquipnia, alteraciones gastrointestinales, se puede presenciar el dolor de la presión abdominal, cutáneas la piel caliente y húmeda, y reproductivas puede haber en el caso de los niños. Y oculares, que esto va a ser pues lo que más se va a caracterizar de esta enfermedad de Graves, van a ser las manifestaciones clínicas oculares, pues vamos a ver presencia de proptosis, va a haber una retracción palpebral, un edema periorbitario, y debe haber como una especie de inyección y quemosis conjuntival. Esto pues se conoce como, bueno, también la oftalmoplegia. Siguiente, por favor.
Continuando con la exposición ahora respecto a las pruebas complementarias, tenemos que en la enfermedad de Graves la TSH está suprimida y la T4 libre y el T3 está libre y están elevados. La mayoría de los pacientes con enfermedad de Graves de reciente diagnóstico tienen anticuerpos frente al receptor de la tirotropina, resumido como AC, TSHR, que son detectables. Estos pueden medirse por dos métodos, siendo la determinación de inmunoglobulina estimuladora de la tiroides. Es un ensayo funcional que mide la presencia de anticuerpos capaces de estimular la generación de AMPC mediada por estos anticuerpos. También tenemos la determinación de inmunoglobulina inhibidora de la unión de la tirotropina, TBI, que es un ensayo que mide la unión de anticuerpos al TSHR independientemente de la actividad estimuladora. Cuando en la anamnesis, la exploración física y las pruebas de laboratorio no pueden establecer el diagnóstico, se puede medir también la captación de radioyodo 123I, el cual es el radionúcleo de elección para los estudios de captación y gammagrafía tiroidea. La captación de este radioyodo se evalúa a las 4 y 24 horas después de la administración de isótopos. Es elevada en enfermedad de Graves, mientras que es baja en otras causas de tirotoxicosis, como es el caso de tiroiditis o ingestión exógena de hormonas tiroideas. Si se realiza también gammagrafía en la enfermedad de Graves, se observa un aumento difuso de captación de radioyodo por toda la glándula, mientras que en los nódulos tiroideos y profuncionantes se observa un aumento focal de la captación. Siguiente diapositiva, por favor. En el diagnóstico diferencial de tiroxicosis se considera primero los niveles elevados de T4, T libre y de T3 asociados con niveles suprimidos de TSH. La combinación de un bocio difuso y tirotoxicosis prolongada, que es mayor de 8 semanas, se debe casi siempre a una enfermedad de Graves, y la presencia de ACHR se puede ver, no se me escucha, creo. La presencia de ACTCHR también se ve en cambios oculares o cutáneos característicos de diagnóstico. En los casos de tirotoxicosis cuya etiología no esté clara, se puede medir también la captación de radioyodo 123I para poder distinguir entre hipertiroidismo y otras causas de tirotoxicosis, con lo cual se puede determinar si los tratamientos antitiroideos son adecuados. Si se palpa un nódulo tiroideo definido, se puede realizar una gammagrafía para descartar un posible nódulo tiroideo hiperfuncionante. Hay algunos niños que presentan un bocio tóxico multinodular y pueden tener una mutación activadora del receptor de TSH o un llamado síndrome de McCune-Albright. Si existe pubertad precoz, displasia polióstica fibrosa o también máculas café con leche, es probable que se trate de este síndrome. Deben diferenciarse también los pacientes que presentan tumores hipoficiarios secretores de TSH, que tienen niveles plasmáticos elevados de la subunidad alfa común compartida por TSH. También tienen elevada la hormona luteinizante, hormona folículo estimulante y la gonadotropina coriónica humana. La mayor parte de las otras causas de T4 plasmática elevada son infrecuentes, pero también pueden dar un diagnóstico equivocado. Cuando la tirotoxicosis está causada por una hormona tiroidea exógena, que es el caso de la tirotoxicosis facticia, los niveles de T4 libre y de TSH son los mismos que en la enfermedad de Graves. Pero a diferencia de esto, lo que sucede es que en la enfermedad de Graves la tiroides es pequeña, el nivel de tiroglobulina sérica es muy bajo, el tamaño tiroideo es pequeño y la captación de radioyodo 123 se suprime. Siguiente diapositiva. En cuanto a tratamiento, se utilizan fármacos antitiroideos. Es un tratamiento inicial más que con ablación de yodo radioactivo o con tiroidectomía casi total, aunque el yodo radioactivo cada vez se emplea más como tratamiento inicial en niños que son mayores a 10 años. El metamizol es el que se usa en primera línea en niños con esta enfermedad y actúa bloqueando la organificación de yoduro necesario para sintetizar las hormonas tiroideas. Metimazol es metimazol. Perdón, No metamizol. metimazol, sí, disculpe. Sí, el metamizol es el antipirético, la dipirona. Sí, me confundí, perdón. El metimazol tiene una vida sérica prolongada de 6 a 8 horas que permite la dosificación a 1 o 2 veces al día. También
Este puede provocar reacciones adversas y aunque en su mayoría son leves, algunas pueden amenazar la vida. Se producen efectos adversos leves en alrededor del 10 o 20% de los pacientes. Estas reacciones se dan en los primeros 3 meses de vida, pero pueden ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento. Son características los exantemas urticariales transitorios, aunque son frecuentes, y también estos se pueden tratar con antihistamínicos. Y después, para el tratamiento, se puede dejar un periodo breve sin este medicamento y después se reinicia. Es por ello que el tratamiento con metimazol hay que suspender y realizar un recuento de leucocitos ante cualquier episodio de fiebre significativa, una faringitis o úlceras orales. El trastorno hepático más frecuente asociado al metimazol es la ictericia colestásica, que revierte cuando se suspende el fármaco. Tanto el metimazol como el propiltiouracilo se han asociado a malformaciones congénitas en lactantes expuestos a estos fármacos intrauterinamente. La exposición al metimazol puede asociarse a aplasia cutánea, onfalocele, atresia de coanas y malformaciones del sistema urinario. Y del propiltiouracilo a malformaciones de cabeza, cuello y sistema urinario. La dosis del metimazol es de 0,5 a 1 miligramo por kilo por 24 horas, máximo 40 miligramos por día, administrado 1 o 2 veces al día. En la primera infancia deben emplearse dosis iniciales más bajas. Se requiere un seguimiento cuidadoso tras el inicio del tratamiento. Y la elevación de los niveles plasmáticos de TSH por encima de lo normal indica un exceso del tratamiento y por ello se debe reducir la dosis. La mayoría de las recidivas aparecen a los 6 y 12 meses de interrumpir el tratamiento. En caso de recidivas, se puede reiniciar el tratamiento con estos fármacos o realizar un tratamiento definitivo con un radioyodo o una tiroidectomía. La ablación con radioyodo o la tiroidectomía están indicadas con tratamiento médico, no es posible por falta de cumplimiento por el paciente o por efectos secundarios graves de los medicamentos antitiroideos, antitiroides. Tenemos que la ablación con radioyodo es un tratamiento eficaz y seguro para la enfermedad de Graves en los niños. En los pacientes con una tirotoxicosis grave se debe recuperar el eutiroidismo con metimazol antes de la ablación con radioyodo para poder depresionar la hormona preformada en la glándula. Y la tiroidectomía es una técnica segura cuando la realiza un cirujano con experiencia. La cirugía tiroidea se lleva a cabo solo cuando el paciente ha alcanzado un estado eutiroideo tomando metimazol durante 2 a 3 meses y se puede añadir al tratamiento una solución saturada de yoduro potásico, 1 a 3 gotas, 2 a 3 veces al día durante 7 a 14 días antes de la cirugía para así poder disminuir la vascularización de la glándula. Siendo las complicaciones de esta cirugía infrecuentes en manos expertas y comprenden el hipoparatiroidismo, que puede ser transitorio permanente, y también la parálisis de cuerdas vocales. Siguiente diapositiva. Bien, a continuación hablaremos también acerca del hipertiroidismo congénito. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la etiología y patogenia, se sabe que la enfermedad de Gravis neonatal está causada por un paso transplacentario de anticuerpos estimulantes del receptor de tirotropina, esto a partir de madres con antecedentes de enfermedad de Gravis. Ahora, en cuanto a la epidemiología, cabe resaltar que el hipertiroidismo neonatal se va a producir o se produce en alrededor del 2% de los lactantes nacidos de madres con antecedentes de enfermedades graves, las cuales podrían presentar también pues enfermedad de Gravis activa, enfermedad de Gravis en remisión o antecedentes de enfermedad de Gravis que haya sido tratada mediante ablación con radioyodo o tiroidectomía, aunque ocasionalmente puede haber también antecedentes maternos de tiroiditis linfocitaria crónica con hipotiroidismo. Por otro lado, cabe mencionar que los niveles altos de anticuerpos estimulantes del receptor de tirotropina generalmente producen un hipertiroidismo neonatal clásico, pero si es que la madre ha sido tratada con fármacos antitiroideos, este inicio de los síntomas hipertiroideos podría retrasarse de 3 a 7 días hasta que este fármaco antitiroideo haya sido metabolizado, ¿no?, por el recién nacido. De igual forma, si también hay anticuerpos bloqueantes del receptor de TSH, el inicio del hipertiroidismo podría demorarse varias semanas o incluso puede desarrollarse un hipotiroidismo neonatal. Por otro lado,
Tanto la taquicardia como el bocio fetal intrauterino podría sugerir el diagnóstico en estos casos y entonces sería recomendable un control ecográfico estrecho de las madres que presenten hipertiroidismo que no esté controlado y esto sobre todo en el tercer trimestre. Adicionalmente, pues los títulos elevados de anticuerpos estimulantes del receptor de tirotropina séricos que sean o se encuentren elevados más del triple del límite superior a la normalidad o quizás los antecedentes de niños previos con una disfunción tiroidea neonatal van a aumentar esta probabilidad de enfermedad de Gravis. De igual forma, es importante conocer que esta enfermedad de Gravis neonatal habitualmente remite de forma espontánea en unas 6 a 12 semanas, pero podría persistir durante más tiempo, y esto en función del título y la velocidad de la eliminación de los anticuerpos estimulantes de receptor de tirotropina. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora continuando con las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo congénito, se sabe que muchos bebés nacidos con enfermedad de Gravis neonatal suelen ser pues prematuros y podrían presentar también o presentar un retraso del crecimiento intrauterino. Muchos también tienen bocio que en algunos casos puede causar compresión traqueal si es que es muy grande. Ahora, otros signos y síntomas de la enfermedad de Gravis neonatal son bajo peso al nacer, mirada fija, un edema periorbitario, retracción palpebral, podría haber hipertermia, irritabilidad, diarrea, dificultades para alimentarse, un aumento de peso que sea deficiente, taquicardia o podría haber insuficiencia cardíaca, hipertensión, hepatomegalia, esplenomegalia, colestasis, ictericia, trombocitopenia e incluso hiperviscosidad. De igual forma, pues los análisis de laboratorio nos podrían mostrar una TSH sérica que esté suprimida y niveles séricos elevados tanto de T4, T4 libre y T3. Así también los anticuerpos estimulantes del receptor de tirotropina podrían estar muy elevados al nacer y pues generalmente suelen desaparecer en unos 3 meses. Entonces, todo ello es muy importante conocer porque si es que estos síntomas y signos no se reconocen y por ende tratan de inmediato, pues se podría producir insuficiencia cardíaca y muerte. De igual forma, suele hallarse craneosinostosis y retraso del desarrollo que podrían ser secuelas permanentes de este hipertiroidismo congénito. Ahora, en cuanto al tratamiento, como mencionamos, este debe iniciarse tan pronto como aparezcan los síntomas para evitar las complicaciones a corto y a largo plazo. Ahora, el tratamiento va a consistir básicamente en metimazol oral de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso en 24 horas, que van a ser administrados cada 12 horas, y en la administración intravenosa también de un beta bloqueante adrenérgico no selectivo, como sería el propranolol, para poder reducir esta hiperactividad simpática. De igual forma, mencionar que en los casos refractarios se podría añadir lo que es solución de Lugol o una solución de yoduro potásico de 1 a 2 gotas diarias. De hecho, la primera dosis de yoduro potásico debe administrarse al menos 1 hora después de la primera dosis de los fármacos antitiroideos para prevenir que este yoduro se utilice para la síntesis de más hormona tiroidea. Ahora, si el estado de tirotoxicosis es grave y está progresando a insuficiencia cardíaca, ahí ya podrían estar indicados también pues la sueroterapia, los corticoides y el tratamiento con respecto a la digitalización. Ahora también cuando los niveles de hormonas tiroideas séricas están comenzando a disminuir, ya sería recomendable que las dosis de esta medicación antitiroidea se vaya reduciendo de forma gradual para mantener al lactante eutiroideo. De igual forma, en ocasiones podría ser necesario también un método de bloqueo y sustitución con fármacos antitiroideos y hormona tiroidea, pero o sea, de forma simultánea, esto para asegurar ese eutiroidismo. Así también es importante mencionar que la mayoría de los casos de enfermedad de Gravis neonatal
suelen remitir a los 3 meses de edad, pero en ocasiones este hipertiroidismo podría persistir hasta la infancia. En todo caso, ahora hablando sobre el pronóstico, en estos casos la maduración ósea avanzada, también la microcefalia y el trastorno cognitivo se van a producir cuando se retrasa el tratamiento. Cabe mencionar también que el desarrollo intelectual es normal en la mayoría de los lactantes tratados con enfermedad de Gravis neonatal, aunque algunos manifiestan problemas neurocognitivos debido al hipertiroidismo intrauterino. También en algunos lactantes, este hipertiroidismo intrauterino parece suprimir ese mecanismo de retroalimentación hipotalámico hipófiso tiroideo y entonces desarrollan un hipotiroidismo central permanente o transitorio que pueda requerir pues tratamiento con hormona tiroidea. En todo caso, pues el desarrollo cognitivo o neurocognitivo debería ser vigilado durante toda la infancia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación hablaremos también de la resistencia a las hormonas tiroideas, que es un tema muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, básicamente este es un trastorno autosómico dominante que se debe a mutaciones en el gen del receptor beta de hormona tiroidea. Vale decir que este receptor se va a encargar de mediar la autorregulación normal de la hormona tiroidea en el hipotálamo y la hipófisis. Y es por ello que en estos pacientes podrían llegar a presentar niveles séricos elevados tanto de T4 y de T3, esto a pesar de que los niveles séricos de TSH son inapropiadamente, se podría decir, normales o elevados. De igual forma, mencionar que casi siempre hay bocio en estos casos, pero los síntomas de la disfunción tiroidea varían mucho de un individuo a otro. De hecho, puede haber manifestaciones clínicas de hipotiroidismo, como serían el retraso del desarrollo, retraso del crecimiento y maduración esquelética retrasada, así como podrían haber también manifestaciones clínicas de hipertiroidismo, como serían la taquicardia y la hiperreflexia. Adicionalmente, pues los niños, los niños afectados también podrían sufrir de dificultades de aprendizaje y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por otro lado, es importante destacar que los síntomas clínicos, el bocio y los niveles elevados de hormona tiroidea podrían confundirse con una enfermedad de Gravis, pero la resistencia a esta hormona tiroidea se va a confirmar por la presencia de los niveles de TSH que están normales o elevados, o sea, no estarían suprimidos. Entonces, este trastorno debería diferenciarse también de los tumores hipofisarios que son secretores de TSH, que no son familiares y que presentan niveles séricos elevados de la subunidad alfa de TSH. En todo caso, los niveles elevados también de T4, cuando se realiza el cribado neonatal, deberían hacernos sospechar de la posibilidad también de resistencia a las hormonas tiroideas. Ahora, otro detalle a tomar en cuenta es que casi todas las mutaciones van a tener un efecto negativo dominante en el que el receptor mutante va a interferir con la actividad normal del receptor, lo cual va a conducir pues, a la enfermedad que se dé incluso en heterocigotos. De igual forma, pues los individuos portadores de dos alelos mutantes se van a ver gravemente afectados. De hecho, se ha informado de una forma autosómica también recesiva, que es muy rara de este trastorno en individuos homocigotos, para una deleción del gen de este gen de receptor beta de hormona tiroidea. Bueno, cabe mencionar también que por lo general en estos casos no se requiere tratamiento a menos que haya crecimiento y retraso esquelético. Por otro lado, cuando sí se requiere pues el tratamiento, hay diversos tipos, ¿no? O diversos tratamientos que han tenido éxito en algunos pacientes, como serían la levotiroxina y el ácido triiodotiroacético. Así también, pues los síntomas del hipertiroidismo en estos casos podrían tratarse con bloqueantes beta y, por otra parte, los fármacos antitiroideos o la ablación con yodo radioactivo en estos casos
Vale decir que no se suelen emplear porque podrían aumentar los niveles de TSH, así como el tamaño del boce. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, por último hablaremos acerca del síndrome de Cushing. Siguiente, por favor. Este síndrome se define como el conjunto de signos y síntomas resultantes de la elevación persistente, inapropiada y mantenida de los niveles circulantes en sangre de glucocorticoides, o también conocido como hipercortisolismo. Entonces aquí vamos a ver diferentes tipos de hipercortisolismo. Primero tenemos aquellos que van a ser endógenos y que pueden clasificarse fisiopatológicamente en el síndrome de Cushing ACTH dependiente. Aquí vamos a ver que los valores de esta hormona que estimulan la producción de cortisol van a estar aumentados por la corteza suprarrenal con pérdida del ritmo normal de su secreción e incremento de la amplitud. Va a cursar con una hiperplasia suprarrenal bilateral difusa y los valores de cortisol plasmático aumentados van a inhibir lo que es la producción del factor liberador de corticotropina por el hipotálamo y bueno, la hormona adrenocorticotrópica por las células hipofisarias normales. Y aquí tenemos causas. Primero el tumor, que puede ser un micro o macroadenoma hipofisario, un tumor secretor de ACTH ectópico y la producción ectópica de este factor liberador de corticotropina. Entonces, la enfermedad de Cushing de origen hipofisario es muy infrecuente en la infancia y tiene una igual distribución en ambos sexos. El pico de máxima incidencia va a corresponder al desarrollo prepuberal y la mayor parte de las veces se va a tratar simplemente de un microadenoma hipofisario. Mientras que la producción autónoma de la ACTH por un tumor no hipofisario va a ser excepcional en la infancia y se han descrito pocos casos en el que el contexto de distintos tumores malignos infantiles aquí también producen esto, como pueden ser los neuroblastomas, los carcinoides bronquiales y el tumor de Wilms. La segunda parte de esta clasificación tenemos el síndrome de Cushing, pero ACTH ahora independiente. Entonces, en este caso, las suprarrenales van a producir de forma autónoma y excesiva el cortisol, y por lo tanto el cortisol elevado va a frenar la secreción de este factor liberador de corticotropina y también de la ACTH. Y también se da por diferentes causas. Puede ser un tumor de la corteza suprarrenal, tanto un adenoma o carcinoma, la displasia adrenal micronodular, que puede ser familiar o esporádica, y el síndrome de McCune-Albright. Entonces, en los primeros años de la infancia, la etiología más frecuente de los hipercortisolismos endógenos van a ser los tumores suprarrenales y que van a predominar sobre todo en aquellos menores de 5 años, mientras que la displasia adrenal micronodular va a ser muy poco frecuente, pero casi es exclusiva del niño y del adolescente, en la que sobre todo se ha propuesto un mecanismo autoinmune. Algunos casos también pueden ser familiares y otros se han asociado a mixomas cardíacos, neuromas periféricos, y tanto estos van a ser de herencia autosómica dominante. Aquí también he tocado lo que es el síndrome de McCune-Albright. Este consiste en una displasia fibrosa poliostótica, donde van a haber lesiones cutáneas hiperpigmentadas melánicas y disfunciones endocrinas. Aquí la más frecuente va a ser la pubertad precoz, pero también se puede asociar un síndrome de Cushing, ¿no? En este caso. Y la segunda clasificación va a ser el hipercortisolismo, pero ahora exógeno o también conocido como el síndrome de Cushing diatrógeno. Esta va a ser la causa más frecuente de síndrome de Cushing en la infancia y en la adolescencia y es secundaria a la administración exógena de glucocorticoides o de ACTH como parte del tratamiento de diversas patologías. Y se dice que el uso de corticoides a dosis altas, más de 20 miligramos por metro cuadrado por día de prednisona, y de forma prolongada, que puede ser necesario, sobre todo en el tratamiento de diversas enfermedades pediátricas, y sea la vía por la cual se administre oral, parenteral, y con cierto grado de susceptibilidad individual, va a conllevar la aparición clínica de un hipercortisolismo, que en muchas ocasiones simplemente es florido, y se resuelve tras la supresión de esta medicación. Pero aquí se va a reducir lo que es la producción de este factor liberador de corticotropina y también de la hormona, y se produce una atrofia de la corteza suprarrenal que va a persistir unos meses tras suprimir la corticoterapia. Siguiente, por favor.
Y ahora para la clínica, sobre todo es importante que cuando nosotros veamos el fenotipo de un niño obeso con talla baja, es siempre susceptible pensar que tenemos que descartar ciertas endocrinopatías. Aquí van a estar el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing o la deficiencia de la hormona de crecimiento, entre otras. Entonces, en el caso del síndrome de Cushing, los rasgos clínicos van a ser, primero, la obesidad centrípeta, por su localización preferente en el peritoneo, mediastino y el tejido celular subcutáneo, que va a afectar preferentemente a la cara. Aquí va a haber fases de luna llena, mejillas rubicundas, boca de carpa y el cuello de búfalo. Y también las extremidades van a quedar relativamente delgadas. Luego tenemos un retraso del crecimiento y pubertad. Los glucocorticoides van a suprimir el crecimiento longitudinal en los niños, y esto a través de la inhibición de la secreción de la hormona de crecimiento, la inducción de factores antifactor de crecimiento similar a insulina 1 y la inhibición de la síntesis de mucopolisacáridos de la matriz ósea del cartílago de crecimiento y de la proliferación epifisaria. Luego tenemos la osteopenia, que podría conducir a fracturas, y esto es por bloqueo de la absorción intestinal del calcio, como consecuencia de la inhibición de la acción de la vitamina D en la luz intestinal. También va a haber la inhibición de la hidroxilación hepática de la vitamina D y la inhibición de la reabsorción tubular de calcio. Pueden aparecer las estrías cutáneas rojo-vinosas de más de 1 centímetro de tamaño, sobre todo en el eje transversal, que se van a localizar preferentemente en abdomen, pero también pueden localizarse en flancos, cintura, nalgas, mamas y brazos, y que se producen por la pérdida del tejido celular subcutáneo. Tenemos también al hirsutismo, que en este caso es el vello puede localizarse en la frente, en el bigote, en las mejillas, puede haber acné, trastornos menstruales, alopecia, sobre todo en el pelo frontal. Siguiente, por favor. Otras manifestaciones más son la debilidad muscular, ya que el hipercortisolismo va a disminuir la síntesis proteica, y esto va a producir una atrofia de las fibras musculares, afectándose sobre todo los músculos proximales. También hay hipertensión, ya que el cortisol puede incrementar la actividad del sistema renina-angiotensina, produciendo una elevación del angiotensinógeno y la angiotensina, y asimismo se sugiere también la retención de sodio y expansión del volumen del líquido extracelular como efecto de este cortisol, y entonces van a aparecer los edemas. La hiperpigmentación, que va a estar ocasionada por las concentraciones elevadas de la ACTH, la depresión con ansiedad, cefaleas, pueden haber, como mencioné, alteraciones menstruales, amenorrea, oligomenorrea, y por último la úlcera péptica o duodenal, que sobre todo este síntoma es más frecuente en aquellos hipercortisolismos de origen exógeno. Y bueno, muy aparte de esto, también podemos encontrar diversos hallazgos analíticos derivados de estas alteraciones metabólicas, como la hiperglucemia, la hipopotasemia, la alcalosis metabólica, alteraciones hematológicas como el aumento del hematocrito, neutrofilia, también alteraciones del metabolismo lipídico como la hipercolesterolemia, entre otros más. Siguiente, por favor. El diagnóstico se va a hacer a través del cortisol libre en orina de 24 horas. Este cortisol libre urinario se considera el test diagnóstico de hiperfunción adrenal más sensible y específico, ya que establece una clara diferencia entre lo que es la obesidad y el síndrome de Cushing, y simplemente nos da entre un 5 a 11% de falsos positivos. Los valores de normalidad van a variar de acuerdo al método que se utilice. Por ejemplo, si se utiliza una cromatografía líquida con alta presión, los valores normales van a ser menos de 50 microgramos en 24 horas. En cuanto a los métodos tradicionales, los valores normales en niños van a ser de 70 a 80 microgramos por metro cuadrado por día, y cuando nosotros encontramos un cortisol libre urinario mayor a 250 microgramos o entre 250 a 300 en 24 horas, en ausencia de estrés, ya sería un diagnóstico de síndrome de Cushing. El cortisol plasmático también nos va a ayudar mucho. Sobre todo este cortisol, sus valores normales por la mañana van a variar entre un 5 a 25 microgramos por decilitro y descienden a menos del 50% por la noche. Y la pérdida de la variación diurna va a ser útil para el diagnóstico del síndrome de Cushing, aunque se dice que es de baja especificidad. Y sobre todo se dice también que no es válido en aquellos niños menores de 3 años. Otro es el cortisol en saliva,
Este es un excelente índice de cortisol libre y biológicamente activo. Sobre todo su determinación va a ser antes de acostarse, va a ser de fácil aplicación en los niños con una especificidad del 100% y sensibilidad del 83%. El test de supresión con dosis baja de dexametasona, aquí se va a administrar una dosis única de 25 miligramos por kilogramo de dexametasona vía oral a las 23 horas y se determina el cortisol plasmático a las 8 horas, pero ya del día siguiente. Y ya se considera un cortisol patológico cuando es más de 5 microgramos por decilitro. Sobre todo es un buen test de screening por su sencillez y sensibilidad, pero también tiene una baja especificidad. Y por último, el test largo con dosis bajas de dexametasona. También se administran aquí unos 20 microgramos por kilogramo por dosis, pero cada 6 horas durante 2 días y se determina el cortisol la mañana siguiente de la última dosis. Y bueno, aquí lo que mencionan es que la sensibilidad va a ser del 100%, basándose en el cortisol libre urinario en niños, pero este test ya no es utilizado actualmente. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctora. Continuando con el diagnóstico diferencial, una vez que sea confirmado el síndrome de Cushing, va a ser necesario hacer el diagnóstico etiológico, por lo cual se va a diferenciar la hiperfunción adrenal independiente de la ACTH. Para ello se va a realizar ciertas determinaciones hormonales, como puede ser la determinación de ACTH plasmática, que bueno, se va a realizar mediante la inmunoradioterapia o inmunoradiometría, que bueno, va a ser el mejor test para determinar la etiología del hipercortisolismo. Los valores basales del ACTH van a ser menos de 5 picogramos por mililitro, los cuales van a diagnosticar el síndrome de Cushing independiente de ACTH, que va a ser confirmado con la respuesta al test de SRH, que este es menor a 10 picogramos por mililitro. En los pacientes que sí son, que sí tienen síndrome de Cushing independiente de la ACTH, esta va a ser normal o aumentada, y bueno, de forma muy, muy rara se va a presentar en valores menores a 5 picogramos por mililitro. Y en estos casos la respuesta del CRH va a ser mayor, va a ser más de 20 picogramos por mililitro. Entonces, la determinación de ACTH no va a diferenciar la secreción pituitaria eléctrica, aunque los valores en el caso de la secreción ectópica van a ser más elevados que en la secreción pituitaria. La determinación por IEA nos va a dar valores normales de 0 a 60 picogramos por mililitro. Sin embargo, esta va a ser de baja especificidad. Otro test, otra determinación hormonal, va a ser el test de estímulo con CRH, cuyo fundamento se va a basar en que los tumores de células corticotrofas van a mantener la capacidad de respuesta al estímulo con CRH. Entonces se va a administrar 1 miligramo por kilogramo de CRH ovino por vía intravenosa, y así se van a determinar los valores de cortisol y ACTH en diferentes tiempos, que va a ser 15, 30, 45 y 60 minutos. Para ello, los criterios diagnósticos van a ser en los casos que se presente un aumento sobre los valores basales de cortisol, que va a ser más del 20%, y de ACTH va a ser más del 50%. Por último, se tiene el test largo de supresión con dosis alta de dexametasona, que este va a ser el test clásico, en donde se va a recoger la orina durante 4 días y se va a administrar dexametasona durante 48 horas a 80 miligramos por kilogramo o a 2 miligramos cada 6 horas. Sin embargo, esta no va a aumentar la probabilidad de un diagnóstico correcto. En caso de que se quiera sustituir por una única dosis, esta va a ser nocturna y va a ser de 8 miligramos de dexametasona con determinación de ACTH y cortisol basales a la mañana siguiente. Aunque va a mejorar, aunque no va a mejorar la exactitud diagnóstica, sí su realización va a ser mucho más fácil y mucho más sencilla. En caso de que sea adecuada, se va a observar un descenso del 50% de los valores basales. El siguiente, por favor. Ya, entonces tenemos las técnicas de imagen. Para esto vamos a emplear dos técnicas imagenológicas. Vamos a tener la tomografía computarizada adrenal, que este es el primer estudio que se va a realizar una vez que se tenga establecido el diagnóstico de síndrome de Cushing.
En este estudio se va a observar una masa unilateral que nos va a sugerir un tumor adrenal. El resto de la glándula, tanto ipsilateral y contralateral, se va a observar de forma normal o atrófica. Y en el caso de que se observe una hiperplasia, esta va a corresponder a una hiperplasia macronodular. En el caso del síndrome de Cushing dependiente de ACTH, bueno, se va a observar de forma normal o en algunos casos de forma hiperplásica. También se tiene la resonancia magnética nuclear hipofisaria, que bueno, va a ser la técnica de elección en cuanto a los estudios bioquímicos nos van a sugerir la presencia de esta enfermedad, la enfermedad de Cushing. Nos va a detectar un adenoma hasta en un 60% de los casos, pero en un 10% de la población se va a detectar de forma incidental. En caso de que se tenga una posible secreción ectópica de ACTH, va a ser necesario valorar con una tomografía o una resonancia magnética nuclear, tanto torácica y abdominal. Y en el caso de la ultrasonografía abdominal, esta nos va a ser de utilidad más que nada para delimitar una masa adrenal preoperatoria. Siguiente, por favor. Bien, continuando con el tratamiento, este va a estar enfocado no solamente a suprimir el hipercortisolismo, sino también para manejar las secuelas que, bueno, van a ser importantes cuanto más tiempo se demore en determinar el diagnóstico. Como por ejemplo en el niño va a ser el retraso de la talla o la pubertad precoz. Actualmente el tratamiento de elección para el síndrome de Cushing va a ser el tratamiento quirúrgico, a pesar de que se tienen grandes avances en la radioterapia y en los tratamientos farmacológicos. Bien, entonces en primer lugar tenemos la cirugía hipofisaria transesfenoidal, que bueno, como mencioné, va a ser el tratamiento de elección para el síndrome de Cushing, tanto en los adultos como en los pacientes pediátricos. El abordaje y la extirpación del adenoma productor de ACTH, en la mayoría de los pacientes va a conseguir una rápida supresión del hipercortisolismo. Actualmente, en manos experimentadas va a ser una cirugía segura, aunque en los pacientes pediátricos la microcirugía hipofisaria va a ser un poco más compleja debido a que hay mayor dificultad en el abordaje. Como sabemos, la fosa posterior va a ser de menor tamaño, además de que la frecuencia va a ser menor que en los pacientes adultos. Esta va a estar indicada en los casos en los que se tiene una frenación del ACTH superior a 50% con dosis altas de dexametasona, que va a ser de 8 miligramos. Además de que se emplea cuando se estimula con CRH, tanto si el tumor por su tamaño puede ser detectado por la resonancia magnética nuclear, o en caso de que no pueda ser detectado, pero se obtenga una respuesta positiva al test de CRH con cateterización selectiva de senos petrosos. En la técnica, bueno, si el tumor está claramente delimitado, se va a realizar una adenectomía. Que bueno, va a ser la técnica de elección, ya que las secuelas hormonales van a ser menos. En caso de que se recurra a una hemihipofisectomía, esta va a ser en los casos en los que no se logra localizar el microadenoma con las técnicas de imagen. Y bueno, en el caso de la recurrencia, se va a realizar una hipofisectomía total o subtotal. El manejo quirúrgico se trata de la resección del adenoma hipofisario, lo cual nos va a producir la disminución de ACTH e hipocortisolismo agudo secundario. Para ello, se debe tener una cobertura perioperatoria de glucocorticoides previa a la cirugía. En este caso se debe emplear el ketoconazol. Se va a tener una reducción gradual y alrededor del cuarto o quinto día se va a realizar un test de CRH para así valorar el resultado quirúrgico. En caso de que esta cirugía tenga éxito, los niveles de ACTH y cortisol van a estar bajos. En cortisol va a ser menos de 3 miligramos por decilitro. Y bueno, se va a requerir tratamiento hormonal sustitutivo con hidroaltesona hasta la recuperación del eje hipotálamo hipofisario, que bueno, este puede prolongarse hasta 1 año o en algunos casos hasta 36 meses. En caso de que no se dispongan con CRH, se debe monitorizar el cortisol plasmático y el cortisol urinario de forma periódica. En las complicaciones quirúrgicas, las más frecuentes vamos a tener la hemorragia, la meningitis, la fístula de LCR, que bueno, solo están un 3 a un 8%, sinusitis esfenoidal, y bueno, en este caso la mortalidad va a ser baja de un 1 o 1.3%. En las secuelas endocrinológicas vamos a tener la más frecuente que va a ser la diabetes insípida, que puede llegar hasta un 22%, pero esta va a ser transitoria.
Además, pueden aparecer otras deficiencias hormonales, como ser el hipocortisolismo, que bueno, en este caso va a ser necesario el tratamiento con corticoides hasta que se tenga la recuperación del eje que ya mencionamos. Y en la evolución a largo plazo, el índice de recurrencia va a ser superior en la edad pediátrica que en la edad adulta, que va a ser de un 5%. Además, esto se va a relacionar con que hay una mayor rapidez en la multiplicación de las células tumorales en los niños. Sin embargo, no van a existir diferencias importantes en cuanto a la tasa de curación, la tasa de recidivas y en la persistencia de la enfermedad. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, bueno, entonces continuando, tenemos la suprarrenectomía, que en este caso puede ser total o puede ser parcial, según el tratamiento de inicio. En este caso se va a realizar una microcirugía hipofisaria que, bueno, va a ser más compleja y debido a que tiene mayor dificultad en el abordaje. Por ello es que las indicaciones van a ser estrictas. En primer lugar, va a constituir el tratamiento de elección en la patología autónoma suprarrenal, adenoma o en el carcinoma, que este puede ser uni o bilateral. Y en segundo lugar tenemos la hipofisectomía, que bueno, en caso de que haya sido ineficaz o en caso de que la técnica no haya sido realizada de forma adecuada o no haya sido posible. También tenemos el tratamiento de la secreción ectópica de STH, que se va a recurrir a este tratamiento en los casos en los cuales la cirugía no sea posible y se va a emplear el ketoconazol, que va a bloquear la esteroidogénesis adrenal. Para ello se emplea la radioterapia y actualmente esta va a constituir la opción terapéutica en la población pediátrica que va a estar a cargo de la segunda línea. Bueno, iba a ser reservada en los casos que, como mencioné, la cirugía transesfenoidal ha fracasado o no va a ser posible de concretar. Los principales inconvenientes de la radioterapia convencional vamos a tener que se va a asociar una tasa excesiva de presentar panhipopituitarismo más un déficit precoz de GH. Siguiente, por favor. Bueno, y por último vamos a tener el tratamiento farmacológico, que el tratamiento farmacológico actualmente no ha sido, tiene varios avances, pero de igual forma no va a ser el tratamiento de elección. Va a tener 3 funciones o 3 indicaciones bien definidas, que en primer lugar va a ser la disminución del hipercortisolismo previo a la cirugía, y va a ser las modalidades terapéuticas en el caso de que fracasen o no sea posible la cirugía, y el síndrome de Cushing ectópico en el caso de que no se pueda extirpar el tumor primitivo. Para ello vamos a tener 2 tipos de fármaco. En primer lugar, las que van a suprimir la acción de la CTH y las que van a inhibir la secreción de cortisol. Las que van a suprimir la secreción de CTH van a ser poco eficaces y dentro de estos vamos a tener el ciprofloxacina, el bromocriptina, racettina, somatostatina y valproato sódico. Y en el caso del segundo grupo, que van a inhibir la secreción de cortisol, estos van a ser más eficaces. Y dentro de los menos tóxicos vamos a tener el ketoconazol, que de igual forma va a ser el tratamiento de elección. Este va a reducir la esteroidogénesis adrenal por medio de la inhibición de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, lo cual va a normalizar los valores de cortisol de forma rápida y de forma mantenida. Los cambios hormonales inducidos por este fármaco van a ser dosis dependiente y van a ser reversibles. Su bloqueo se va a recuperar en un periodo de 8 a 16 horas desde la última dosis. Y bueno, la dosis va a ser en pacientes mayores, bueno, con un peso mayor a 30 kilogramos, de 200 miligramos al día, que va a estar repartido en 2 dosis por vía oral. En los efectos secundarios, a pesar de que es el menos tóxico, sí va a tener una gran variedad. Vamos a tener la hepatotoxicidad, el prurito, las molestias gastrointestinales. En algunas ocasiones se puede presentar insuficiencia suprarrenal, en los cuales se debe monitorizar de forma semanal y a partir del primer mes de forma mensual. Se debe monitorizar el cortisol plasmático, el cortisol libre urinario y las transaminasas.
Otros efectos secundarios menos frecuentes van a ser la ginecomastia, hipogonadismo, la hipertensión arterial y el hipotiroidismo. Otro fármaco va a ser la aminoglutamida, que esta va a reducir la secreción de cortisol, inhibiendo la conversión de colesterol a pregnenolona. La dosis va a ser de 0.5 a 1 gramo al día, y a pesar de que va a ser eficaz, su uso va a estar limitado, debido a que tiene una gran frecuencia de efectos secundarios que van a ser indeseables, como por ejemplo la letargia, la sedación, los vértigos, la visión borrosa, hipotiroidismo e hipoaldosteronismo. Otro fármaco va a ser metirapona, que este es poco eficaz en el tratamiento del síndrome de Cushing a largo plazo, con un 18% de efectividad. Y bueno, va a presentar como efectos secundarios indeseables la elevación de andrógenos suprarrenales, lo cual nos va a provocar hirsutismo y acné. Por ello es que no va a estar indicado. Y por último se tiene el mitotane, que va a tener una acción inhibitoria, sobre todo en la síntesis de cortisol, pero va a desencadenar con mayor facilidad la insuficiencia suprarrenal. Inicialmente su indicación ha sido restringida al tratamiento médico del carcinoma suprarrenal, pero dado que tiene muchos efectos secundarios indeseables, su uso se restringió aún más. Siguiente, bueno, eso sería todo, doctora. Gracias. Bueno, veo muy poca concurrencia. ¿Alguna pregunta o aclaración? Bueno, en cuanto a la hiperplasia suprarrenal congénita, es importante tenerla en cuenta, porque si bien es cierto son enfermedades raras, por ejemplo, si estamos frente a una verdadera, sobre todo la perdedora de sal, en realidad viene a ser una emergencia, porque el paciente puede fallecer. ¿Y de qué fallece? Por shock hipovolémico, ¿no? Porque a veces no hemos pensado en el diagnóstico, o puede ser que como lo encontremos deshidratado, asumimos que pueda tener una enfermedad diarreica aguda y rápidamente se deshidrata. Por ejemplo, le pasas la visita en la mañana y está con su hidratación endovenosa. Está más o menos hidratado. Diría está bien hidratado. Y en la visita a las 2 de la tarde lo encuentras totalmente deshidratado, ¿no? Entonces, y sobre todo si es que en el examen físico, bueno, hay cierto aumento de la coloración, de la línea media, los genitales, hacen pensar en que podría tratarse de esta patología. Bueno, desde varios años atrás ya se cuenta pues, con el tamizaje neonatal, que seguro ustedes ya lo han visto en la parte de, de neonatología. A pesar de que es un tamizaje que cuesta dinero, pero vale la pena porque lo que tienen los países es de que menos niños, ya estoy hablando del hipotiroidismo, por ejemplo, congénito, ¿no? Si bien es cierto, han visto la frecuencia como es raro, ¿no? Pero nadie quiere tener ciudadanos a futuro que tengan retraso mental. Así sea por 1 o 2, se tiene que evitar que tengamos eh, niños con esta patología, ¿no? Entonces, y hay que tener cuidado, si bien es cierto la no perdedora de sal no pone en riesgo la vida, pero sí a veces origina una serie de problemas porque no se piensa en eso o no se le advierte, ¿no? A los padres que a veces es necesario hacer un cariotipo para determinar si realmente es hombre o mujer, porque se imaginan a futuro. En otros países hay problema médico legal por ello, ¿no? Yo me acuerdo de que tuvimos un paciente que ya tenía 1 año y 8 meses o cerca de 2 años y
no se había enfermado. Y la mamá lo tenía como varón, tenía nombre de varón, y ella decía mi hijo, ¿no? Pero cuando ingresó por diarrea, en realidad no eran claros los genitales, eran genitales ambiguos, pero más nos parecía que era pues que era mujer y que en realidad lo que parecía el pene era una hipertrofia del clítoris y los labios pues daban la impresión que eran bolsa escrotal o testículos, ¿no? Entonces quisimos y le dijimos pues a la mamá, ¿no? Que no está claro. Uy, la mamá se molestó, que ustedes quieren, mi hijo es hombre y es mi hijo, y uy, se enojó tremendamente, no quiso que le hagan la ecografía y menos, bueno, se le planteó lo del cariotipo, pidió su alta y se fue. ¿Y qué habrá sido de ese niño, ¿no? De ese paciente, o de esa paciente, porque se le quiso hacer eh, ecografía para ver si tenía pues el útero, ovarios, pero en ese tiempo en el hospital no había buen ecógrafo, entonces se le solicitó para la calle, pero ya no quiso hacerse, ya no quiso que le hagan a la niña, pues, porque más nos parecía mujer. Entonces, mejor es ante la duda decir de frente a los padres, no miren, no hay seguridad y que bueno, ahora está más al alcance, ¿no? Porque antes era bien caro hacerse un cariotipo. Pero hay que ser más bien cautos y no asegurar algo porque después se imaginan con todo el problema que posteriormente puede originarse, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la, la deficiencia de la 21-hidroxilasa, que de lejos pues es la más frecuente, por eso es que sus compañeros más se han abocado a esto. Y en cuanto al hipotiroidismo congénito, miren cómo ha ido evolucionando, que en mi época decían que había que hacer el diagnóstico antes del año, porque ¿cuál es el peligro de este hipotiroidismo? El retardo mental. Y no es pues reversible, no es que le vas a dar la hormona de tiroidea y se va a recuperar, eso ya no se recupera. Y se imaginan hacer un diagnóstico ya cuando tengamos prácticamente un niño cretino, ¿ya para qué? ¿No? Entonces eso ha ido disminuyendo, 9 meses, 6 meses, y ahora no, ahora ya están hablando de 2, 3 meses. Y entonces hay que estar atentos, ¿no? Entre los que han mencionado, he tenido oportunidad de ver un recién nacido que sí llamaba la atención, la fontanela bien amplia. Entonces, a pesar que no tenía mayores o otros síntomas, como por ejemplo así exagerados, ¿no? La lengua hacia afuera, esa facies media tosca que presentan estos niños, pero por la fontanela amplia le pidieron el TSH y T4 y salió pues para hipotiroidismo congénito y es el recién nacido que con menos tiempo se le ha iniciado el tratamiento con hormona tiroidea. Después otro que nos tiene que poner así en alerta es pues la ictericia prolongada. Sabemos más o menos hasta cuántos días podemos esperar que un niño esté con ictericia, sea a término o pretérmino, ¿no? Entonces, si por ejemplo viene un niño con ya 25, 30 días y lo notan ictérico, está bien, es ictericia prolongada, y le ven algún rasguito, así que les llama la atención, ya comienzan a preguntar a la mamá, pues, ¿no? Y cómo son sus deposiciones, o también ustedes escuchan el llanto es medio ronco, ¿no? Entonces piden los exámenes y ya pues sale el resultado, ¿no? En la ictericia prolongada.
porque como les digo, si se debe esperar 4 o 5 meses, nadie asegura que realmente el desarrollo mental pues sea el apropiado. Bueno, yo siempre contando de algunos pacientes, me acuerdo de un niño, de un bebé, me parece que tenía, bueno, en ese tiempo, ¿no? 6 meses o 5 meses. Y todavía teníamos, miren cuántos años, la emergencia del Goyeneche para la avenida Goyeneche. Era la emergencia, ¿no? Entonces, habían varios pacientes en el tópico de emergencia y estamos atendiendo, ya, bueno, ya terminamos. Y una mamá joven estaba así apoyada en la puerta, mirando, medio indecisa que si quería y no quería entrar. Entonces, bueno, nos acercamos. Sí, que desean. Mm, Lo he a mi bebé porque no puede hacer deposición, dijo. Y ustedes saben, ¿no? Emergencia, esta señora cómo se viene, porque no hace deposición, lo trae por emergencia, en lugar de venir por consultorio externo. Bueno, y le preguntamos como que no queríamos que entre, y ¿desde cuándo que no hace deposición? Y nos dice, hace más o menos 15 días. 15 días, no podíamos creerlo, ¿no? Entonces entra y que lo haya llevado a un tópico y le dieron unas medicinas, pero no hacía efecto. Entonces, como no podía hacerle, ya lo trajo al hospital. Y bueno, ya, como era 15 días, todos nos miramos la cara. Y lo pone en la camilla y el bebé comienza a llorar. Pero era así de libro, pues, ¿no? O sea, el llanto, grave, grueso. No parecía un llanto de un bebé lactante. Entonces nos miramos con el interno, porque en ese tiempo todavía no teníamos residentes, y llamaba la atención el llanto. ¿Su hijito siempre llora así? Sí, siempre llora así. Ya, pues, ¿no? Lo hospitalizamos para hacer el descarte de hipotiroidismo y realmente el resultado fue positivo para este diagnóstico. Se inició el tratamiento con hormona tiroidea y bueno, lo hemos seguido este niño como hasta los 9 años, que venía por proceso respiratorio y bueno, la mamá manifestaba que más bien era como un niño hiperkinético en el colegio sobre todo, que se caminaba, no estaba tranquilo, pero que sí estaba aprendiendo. Ya ven, este niño, más o menos como a los 6, 7 meses se le hizo el diagnóstico. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? En el hipertiroidismo no es muy frecuente, y esa enfermedad de Graves-Basedow no es gravis, como dice Midward, ¿no? O que requiere el apellido decirlo bueno, en español, Graves, pero se pronuncia Graves. Y siempre también hay que tener en cuenta por qué puede venir un niño ya con tirotoxicosis, poner en riesgo por las alteraciones cardíacas. Es que a veces no pensamos en las enfermedades raras y a mí me ha pasado. Ahora último, una hijita de un coronel mayor, creo, de la policía que vino por emergencia, de unos 8 o 7 años. La había llevado al hospital de policía porque estaba con diarrea y sobre todo, parece que hacía taquicardia, porque el papá decía, "Ay, le palpita, ¿no?" Y en realidad a veces uno se queda y porque a veces ha tenido varios pacientes y está mirando, pero sí les reconozco que le miraba yo a los ojos porque se los miraba un poquito saltados y trataba de ver y la mamá tenía más o menos así ese rasgo de la niña. Y ya le iba a preguntar, sus ojos siempre son así, pero en eso no sé quién interrumpió, ya se me pasó, ¿no? Pero sí tenía taquicardia, me acuerdo bien clarito. Entonces, bueno, y a veces pues uno no hace el examen completo por hacerlo rápido.
Entonces me guié por lo del residente también, ¿no? Le dijimos que sería mejor que regrese al día siguiente y que lo vea el cardiólogo para lo del que por momento, claro que tenía taquicardia, pero no tanto como para que le provoque dolor, pero el papá decía, no, por momentos le aumenta más y le duele y se desespera. Así que le guardamos la historia y le dijimos que venga al día siguiente y que ahí vamos a poner interconsulta cardiología para que no esté sacando turno y perdiendo pues más tiempo, ¿no? Y ya lo vio otra colega y el cardiólogo le hizo su electro, efectivamente corroboró la taquicardia, creo que tenía 160, 150. Y claro, ahí ya le examinaron bien el cuello y tenía como, se le palpaba, pues, ¿no? Más, o se miraba incluso más grueso, que tenía bocio, cómo se nos pasó desapercibido. Y claro, el cardiólogo, pues ya con la taquicardia y no tenía mayor alteración en el electro, y dijo, pues hay que descartarle hipertiroidismo. Se le hizo los exámenes y efectivamente, pues era un hipertiroidismo de 7 años. Entonces, siempre hay que estar atento porque finalmente nosotros no vamos a tratar. Lo que queremos es de que estar atento a los síntomas y signos, hacer la posibilidad diagnóstica y luego cuando nos corroboren el diagnóstico, hacer la transferencia al especialista, en este caso al endocrinólogo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Y en cuanto al síndrome de Cushing, este, realmente los que han mencionado sus compañeros son pues rarísimos, ¿no? Por ejemplo, tumores productores de ACTH son bien raros en la niñez y lo que sí puede haber, como lo han mencionado sus compañeros, es el Cushing terapéutico y iatrogénico, porque como ustedes, bueno, no han tenido ahora la experiencia de presencial, pero es bastante frecuente el uso de corticoides. Y es que la incidencia del síndrome obstructivo bronquial y sobre todo asma ha aumentado bastante en los últimos años. Y a pesar que se dice, por ejemplo, que el corticoide inhalado, utilizado por mucho tiempo, como usan los asmáticos, no es, no tiene este efecto colateral, pero también lo han mencionado, depende parece de la idiosincrasia de cada paciente. Porque yo, por ejemplo, tengo una ahijada que usando, creo, 10 días, tiene asma, 10 días de corticoide inhalado. Bueno, en ese tiempo no había todavía fluticasona, sino había solo la beclometasona. Y le comenzó a subirse de peso y el cuello de búfalo, ¿no? Se asustaron, la llevaron a hacerla ver, pero era por el corticoide. Una vez que se le suspendió, se recuperó. Entonces, y lo peor es hacer uso del corticoide por vía oral durante mucho tiempo, pero hay enfermedades como también lo han manifestado que sí, pues necesario. No solo las enfermedades respiratorias, sino también, por ejemplo, las enfermedades del tejido conectivo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hacer un buen uso del corticoide que sí, pues les ayuda a los pacientes. Entonces, básicamente eso es lo más importante. Si bien sus compañeros se han extendido bastante en las causas, digamos, menos frecuente, hay que tenerlas en cuenta de todas maneras, porque cuando estemos frente a una situación es mejor tener un panorama más amplio y no solo pensar, esto no es lo más frecuente, porque se nos puede pasar así como se me pasó a mí, ¿no? Por ejemplo, ese hipertiroidismo. Entonces, bueno, ahí solo veo 11 participantes, incluidos serían 2, 4, 5, 6 nada más de sus compañeros que han acompañado en este seminario.
Entonces, cualquiera de ustedes me pasa la lista, si la tienen, de los 6 que han acompañado en su exposición. Y no tomé mucho los nombres de las 2 primeras expositoras de la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿me dicen? Sí, Sí, doctora. doctora, es María del Pilar Palomino Llerena y Angélica María Pérez Segovia. María del Pilar Palomino. ¿Y quién más? Angélica Pérez Segovia. Ya, Angélica. Ay, qué pena, pues, que no les he hecho hacer, les he interrumpido su fiesta del que es ahora, el Halloween y el otro. Pero ya creo que no van a participar en ninguna de esas reuniones, ¿no? O todavía tienen tiempo. Bueno, chicos, nos estamos viendo, cuídense mucho y acuérdense siempre que el COVID no se ha ido.